Buenas noches, compañeros, otra vez por aquí nosotros, después de ya llevamos mucho tiempo sin salir, pero bueno, ya estamos listos otra vez con todo el equipo, nueva tecnología, nuestro pequeño estudio, cada vez vamos a ir perfeccionándolo, pero bueno, con mucha alegría de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a ver dos casos que operé hace muy poco, el fin de semana pasado, en Granada. Casos muy interesantes, muy interesantes. Realmente quería mostrarles, dos casos o tres casos muy parecidos, pero que están en el tiempo. Quiere decir, ya tenemos TAC a 4 meses, a 6 meses, toda una secuencia y me gustaría que lo viéramos completo. Entonces, como estos dos casos fueron muy interesantes, he dividido la charla en dos secciones. Esta primera sección vamos a ver cómo empezamos con cirugías de alto nivel, empezamos poco a poco aumentando el nivel y cómo ya se han hecho cirugías como estas y vamos a ver cómo han terminado la cirugía, ¿vale? O sea, cómo terminó después de 6, 8 meses, los TAC terminados, pero la técnica es exactamente la misma, ¿vale? Quiero que se den cuenta unas pequeñas variaciones que he hecho en la técnica en los dos casos extremadamente similares, pero he hecho pequeñas variaciones, muy pequeñas variaciones, como por ejemplo el tipo de sutura. En uno puse un trenzado y el otro un monofilamento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Correcto? Entonces, esos pequeños detalles quiero que lo veamos, bastante interesante. ¿Listo? Pues no siendo más, vamos a arrancar. Miremos aquí, no se les olvide, las redes sociales DR Olmes Ortega y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, ¿vale? Recuerden que también tenemos la nueva clínica, que monté una clínica pequeñita, muy pequeñita. La idea es que más adelante, ojalá algún doctor, podamos hacer cursos, estancias, ¿vale? Para que vean operar directamente sobre pacientes. Ya saben que los cursos sobre pacientes, pues ya lo hacemos en otros lugares, pero aquí es para que vayan, vean técnicas, nos ponemos de acuerdo, para que ustedes puedan venir a la clínica y ponemos 2, 3 pacientes y miramos qué técnicas se pueden hacer, tanto el estudio desde cómo se diagnostica, cómo se planifica, cómo se ejecuta, cómo se habla con el paciente, todos esos pequeños detalles que creo que lo engrandecen a uno más. Después, cualquier duda que necesiten, no se les olvide ahí, info@drolmesortega.com y ahí nosotros le contestamos. ¿Correcto? Y si quieren hacer parte de un WhatsApp que tenemos un WhatsApp, entonces ponen ahí info@olmesortega, ponen el nombre, el teléfono, si es fuera de España, por favor, el indicativo, que me encuentro con varios teléfonos que no puedo poner porque no me ponen el indicativo. El indicativo yo los coloco en este WhatsApp. Este WhatsApp, que hay en ese WhatsApp, pues a veces coloco yo casos, busco casos para que ustedes hablen. Después hay doctores que ponen sus propios casos y los discutimos entre todos y esto nos hace más grande a todos. ¿Perfecto? Así que si están interesados, nos escribe ahí info DR Olmes Ortega. Oye, Olmes, estoy interesado en un curso, me gustaría ir a tu clínica. Oye, quiero que me pongas en el WhatsApp. Yo con mucho gusto, ahí los anoto, no se los olvide, teléfono y el indicativo. Ok, hoy es una charla más práctica totalmente. Normalmente lo acostumbro rellenar con algo de teoría, pero me voy a concentrar en esta vez, hoy, solo la práctica y voy a ir explicando paso a paso de la teoría, pero después, en la segunda charla, que será la próxima semana, sí veremos algo de teoría, ¿correcto? Veremos algo de angiogénesis y todo esto, que yo lo repito muchas veces, pero se nos olvida. Muy bien, miremos este corte horizontal o corte axial. Aquí se ve perfectamente que tenemos una pérdida transversal. El paciente tiene una pérdida transversal. Eso es lo que nos dice este corte. Es una pérdida transversal, coloco un solo corte, pero en todo su recorrido vertical se ve en ese corte vertical, ¿vale? En esos cortes axiales, todo el recorrido vertical se ve esa pérdida transversal. Bastante interesante, ¿vale? Aquí miramos una fotografía 3D y nos dice, oye, tenemos una pérdida, aparentemente tenemos una pérdida muy marcada de esa tabla vestibular. Tenemos un defecto y se ve que el recorrido del implante se ve completo, ¿vale? Esos tipos de radiografías, ese 3D, como consejo, sé que me voy a echar más de uno encima, no es muy
fiable, sobre todo cuando hay metal, ¿correcto? Cuando hay metal no es muy fiable, porque el simple hecho de ver esta radiografía yo diría, uy, está casi todo el recorrido del implante expuesto por el ruido que tiene el metal. Entonces este ruido pareciera que no tenemos nada de tabla vestibular, ¿vale? Es una idea. Miremos este plano sagital, este plano sagital, y nos dice, oye, el fenotipo, haciendo referencias al hueso, dice, es un hueso extremadamente fino, extremadamente fino. Concéntrense en la altura del canino. Miren el canino, ¿vale? No se concentren en el centro que puse el implante, no, el corte un poco superior, vemos ese canino, parece que no hay nada de tabla ósea, ¿vale? Es un hueso totalmente fino, corticalizado, pegado directamente al diente. Complicado. Miremos la inclinación del canino, muy hacia vestibular, porque esa es su forma que va el diente, su fórmula es esa, va hacia vestibular, un biotipo extremadamente fino, un diente que transversalmente podemos decir que no es tan ancho, eso también nos dice muchas cosas, ¿ok? Y se colocó un implante, la verdad, colocaron un implante que de entrada parece que estuviera vestibular. Es un implante que ahora lo verán y dicen, está vestibular. Dicen, no, es que ese es el hueso. Su hueso está, podemos decir que casi perfecto en el ángulo del diente. Está casi perfecto con el ángulo del diente. Lo que pasa es que el biotipo es extremadamente fino. Extremadamente fino. Claro, esto con los años nos trae esa serie de complicaciones. ¿Vale? Miremos esa risa, miremos el biotipo en general del paciente. Una chica, podemos decir, un biotipo muy fino, muy delgadito, muy elegante, una chica muy guapa, ¿vale? Pero su tejido extremadamente fino. Recordemos esta situación que nosotros decimos, las chicas altas, o bueno, las personas mejor, altas, ojos claros, piel blanca, por norma, tiende a ser un biotipo extremadamente fino. Y ella era el ejemplo, ¿vale? Miremos una risa no forzada, se ve que está bastante bien, en esa risa normal de ella no se ve, no se le ve la encía, o sea que está bastante bien, pasa muy desapercibido, pero ya cuando hicimos una risa extremadamente forzada, ella aún haciendo la risa forzada no se le ve el diente, aquí le ayudamos un poquito con el dedo para que se alcanzara a ver el problema, pero no tiene una risa gingival, ¿vale? No tiene una risa gingival, aquí está muy forzado y ya empezamos a ver esa serie de problemas. Vemos ahí un problema periodontal, ¿vale? Algo de sarro, un biotipo fino, inflamado, o sea, ya nos va diciendo cosas bastante interesantes, ¿vale? Ese biotipo extremadamente fino, pero hay una cosa muy interesante, mirar la concavidad a nivel cervical, tremendo, tenemos queratinizado, muy poco queratinizado, quédense con el biotipo extremadamente fino, ¿vale? Quédense con eso por ahora, porque eso me marcó la cirugía, ¿vale? Me marcó la cirugía, todo lo que iba a hacer tuvo que ver totalmente con el biotipo extremadamente fino. Aquí se ve desde un ángulo totalmente oclusal esa deficiencia transversal bastante interesante, bastante interesante. Sí es cierto que el diente está como un polín hacia afuera, pero por su defecto transversal se empeora, ¿correcto? Muy bien, cuando quitamos la corona se ve que el implante está en una posición vestibularizada, ¿cierto? Está vestibularizado, pero creo que la maniobra que hizo el cirujano cuando le pusieron no tenía mucho margen para trabajar. Estamos hablando que esto se lo colocaron hace creo que unos 10 años, si no estoy mal, si mis cálculos son malos, unos 10 años atrás, entonces no había, hace 10 años, 12 años, no manejábamos tanto tejidos óseos, era algo que estábamos empezando. Entonces, sí, sabemos que está un poco vestibular, pero podemos mejorarlo transversalmente. Mi primera opción, y seguro todos ustedes habrán pensado que la primera opción es hacer la extracción de este implante, ¿vale? Creo que era lo más lógico. Créanme que yo también, cuando entré a hacer la cirugía, lo primero que pensé en hacer la extracción del implante,
hacer la extracción del implante fue mi primera opción. Fue mi primera opción fue hacer esa remoción de ese implante, esa sustracción de ese implante. ¿Vale? Lo otro que tenemos mucho sarro al lado y lado de las piezas, esto empeora también la inflamación, lógicamente. Tenemos mucho sarro, pero miremos ese ángulo vestibularizado, poquito queratinizado, biotipo extremadamente fino, tejido muy inflamado, pues tiene todas las papeletas pues, para que todo vaya mal. Todo vaya mal. Entonces, lo primero que hice fue abrir y hice esa extracción de ese tejido. Es un tejido inflamatorio, ¿vale? Es un tejido inflamatorio. ¿Se acuerdan que en el TAC se veía que había una pérdida totalmente marcada del implante, esa pared vestibular, una pérdida de todo este hueso vestibular? Mirad acá, solo ha perdido 1,5 mm, solamente. Entonces, espérate, me estás diciendo que en un biotipo extremadamente fino, una tabla extremadamente fino, el implante con inclinación hacia vestibular y solo ha perdido 1,5 mm. Interesante. Interesante. Y aquí, en plena cirugía, se me cambió el esquema de lo que iba a pensar. ¿Vale? Entonces, paré la cirugía y hablé con la paciente. Le dije, mira, yo siempre le voy a hacer a un paciente lo que yo me haría. ¿Vale? Sacar este implante es asumir un riesgo adicional. Oye, que se puede asumir. ¿Vale? Pero si hago una regeneración y le doy ese volumen a este implante, imaginémonos que le demos a esos 2 milímetros, 2,5 mm de tabla vestibular, porque es que no tienen por ningún lado, oye, la posibilidad de reabsorción es menor. Y si le doy un muy buen queratinizado, la posibilidad de que algo salga mal es menor. En cambio, pensemos en esto. Es un 2. Es un 2. ¿Qué tiene que ver el 2? Mira, un 2 tiene una posibilidad de que la parte transversal es mucho más fina que cualquier diente en la parte superior. ¿Vale? Mesovestibular, el espacio todavía es más fino. Entonces, imaginémonos que retiramos este implante, ¿ok? Y hacemos una regeneración y por cosas algo sale mal. Por consiguiente, el riesgo es muchísimo mayor al tratar de recuperarlo. Entonces, paré la cirugía, hablé con la paciente y le dije, mira, yo creo que minimizamos el riesgo tratando de darle más volumen y salvando este implante. Pero quiero que decirle que dije minimizamos el riesgo, no dije que no había ningún tipo de riesgo. Por consiguiente, si algo va mal, lo único que voy a perder es el implante, ¿vale? Como si fuera poco. Pero lo que quiero decir es que el hueso lo voy a cambiar. Por consiguiente, tengo más posibilidades que después de la regeneración, a lo mejor tenga que sacar el implante. Imaginémonos que cuando haga la regeneración me pierde esos 2 milímetros y decido cambiarlo. Pero ya tengo un hueso más estable. Por consiguiente, sacar y poner otro implante se me hace más fácil que en este momento sacarlo y que pase algo en negativo. Por consiguiente, los dos caminos a realizar creo que son válidos, pero en este caso he decidido asumir un riesgo adicional gracias a que el paciente también, al igual que yo, asumió ese riesgo. ¿Vale? Es un riesgo y lo dejé muy claro. Aprovechando que estoy ahí, pues se limpió todo perfectamente. ¿Ok? Limpiamos todo perfectamente. Y miremos por palatino. Miremos por palatino, bastante interesante. Esto es una de las cosas cuando abrí por palatino que decidí seguir trabajando con el implante. ¿Vale? Porque el retirar el implante me va a dar una reabsorción fisiológica muy marcada. Sí es cierto que voy a estar recubierto por una regeneración, pero tengo más posibilidades de que algo me salga mal. Entonces limpié toda esa zona, en la parte posterior palatino no hice absolutamente nada, este hueso es estable, no va a pasar absolutamente nada, y busqué una zona donante. Una zona donante. A mí aunque este implante no tiene una perimplantitis como tal, me gusta que el implante esté cubierto por hueso autólogo, por lo menos una capa de hueso autólogo. Así que lo que hice fue buscar una zona donante, qué mejor zona donante que la zona retromolar, ¿correcto? Y hacemos dos incisiones, una que va a nivel del 8 en este caso, como si fuera a ir al ángulo goniaco, entonces hago mi incisión hacia el ángulo goniaco. Y a nivel del 7, 6, dependiendo de lo que necesiten, hago una incisión un poco más paralela.
¿por cierto? Realmente es un poquito divergente. En una es muy divergente hacia distal y la otra es muy poquito divergente hacia mesial. Y ahora tengo una zona de donante bastante interesante. Entonces ahora sí, cojo mi rascador, rascando y convierto en esto los famosos chips de hueso. Chips de hueso son como pedacitos de hueso, picos de hueso, que aún así tienen la estructura ósea, lógicamente, pues porque es hueso autólogo, tiene su propia estructura ósea, pero estas células, los osteocitos y todas las células de regeneración, se pierden, pero nos vamos a quedar por ahí con un 20% de estas células, que nos van a ayudar, sin contar el sangrado, ¿cierto? Que nos va a ayudar también para ayudar a formar esa angiogénesis, pero lo que me gusta es que este hueso está directamente tocando el implante, y eso me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo. Intenté colocar chinchetas y era muy difícil porque era un paladar totalmente vertical, muy vertical, ¿correcto? Muy vertical, entonces no había forma de entrar a esa membrana, no había forma de ponerle una chincheta a esa membrana, entonces decidí hacer un colchonero, ¿vale? Un colchonero horizontal para tensionar esa membrana al fondo de mi colgajo de palatino y lo sujeté. Y aquí viene una primera variable. Utilicé un trenzado. Por norma sabemos que el trenzado no es la sutura ideal en este caso. Siempre lo he dicho, todo lo que tenga que ver con regeneraciones, no utilicen trenzados. Utilicen monofilamentos, que es mucho más limpio, mucho más saludable para el tejido, ¿vale? Minimiza la posibilidad de contaminación. Pero esta paciente tenía algo muy peculiar y es el biotipo extremadamente fino. Era tan fino el biotipo, tan fino, que no sentía el paso de la aguja. O sea, más de una vez pensé que no había pasado porque no había ningún tipo de resistencia, la aguja pasaba. Entonces, el utilizar monofilamentos en biotipos extremadamente finos no me gusta porque en el hecho de que haya una inflamación rasga mucho más fácilmente. Entonces, por este hecho utilicé un trenzado, ¿correcto? Por este hecho utilicé un trenzado, quedando claro que no es la elección para una regeneración este tipo de sutura, ¿correcto? Y hice esas pequeñas perforaciones en la tabla vestibular, perforaciones en la tabla vestibular y ese fresado biológico, con ese fresado biológico puse una pequeña capa, ¿lo ven? Lo que salía alrededor del implante. Por consiguiente, es un hueso que no ha cambiado temperatura, que no lo he variado, pues lo que he hecho es coger y ponerlo ahí inmediatamente. Excelente, excelente. Solo con las pequeñas perforaciones, que ahí se ven esas pequeñas perforaciones, apareció excelente. Y ese huesito hicimos la primera capa del implante. Posteriormente le di una segunda capa de hueso autólogo. Y hay una tercera capa que lo que hice fue revolver la otra parte del hueso autólogo con un seno-injerto. Ya hablaremos del hueso, ¿vale? Ya hablaremos de este hueso. Y lo que hice fue básicamente un 50 de hueso autólogo con un 50 de seno-injerto, ¿vale? En este caso, el seno-injerto que utilizó es de la marca Osteogen, ¿vale? Osteogen es un hueso que lo llevo 10 meses, lo había probado hace años, pero llevo 10 meses haciendo estudios con él y la verdad, la respuesta que tengo es un poquito mejor que excelente. Entonces es un hueso que en este momento podemos decir que es mi hueso y mi membrana estrella. ¿Por qué? Porque los resultados que estoy viendo son excelentes, realmente son excelentes. Hago una muy buena fijación, recordemos los 3 principios de la regeneración: sangrado, ¿vale? Ya hicimos las perforaciones, ¿ok? Periósteo, o el cierre, bueno, vamos a llamarle sangrado, ¿vale? Vamos a llamar el sangrado, fijación absoluta, y el periósteo o tejido para cerrar, ¿vale? Este periósteo no solo nos ayuda al cierre y la protección, sino también nos ayuda en el sangrado, ¿correcto? Y ahora el cierre es lo que es extremadamente difícil. Cerrar este volumen de 3 milímetros
y 2 de altura, que significa que necesitamos más o menos unos 15 milímetros de tejido, pues en un biotipo extremadamente fino, si no lo manejas extremadamente bien, quiere decir, es un tejido que tiene que estar totalmente suelto, cuando venga la inflamación, pues se va a rasgar, se va a rasgar. Entonces, una forma de minimizar el desgarro, es hacer sutura en planos, Entonces, en la parte inferior hacemos colchonero y en la parte superior puntos simples. Vuelvo y les digo, el biotipo era extremadamente fino, los colchoneros intenté hacerlo lo más amplio posible, que me permitía para cuando venga la inflamación no me rasgue este tejido, porque el biotipo era extremadamente fino. Digo extremadamente. No sentía el paso de la aguja. O sea, más de una vez pensé que no había pasado. ¿Correcto? O sea, este es un caso interesante, ya lo miraremos el comportamiento, ya saben cómo soy yo, seguro en un año, 6 meses, cuando vayan a trabajar el tejido blando y cuando vayamos a trabajar tejido blando, porque aquí, claro, tenemos que cambiar el biotipo. Para que esto funcione y se vea bien bonito y volvamos, tenemos que cambiar obligatoriamente el biotipo. ¿Vale? Entonces ya miraremos, lo más probable es que haga 2 cirugías, una para hacer un desplazado y la otra para hacer un injerto de conectivo, o a lo mejor lo haga los 2 al tiempo. ¿Vale? Se puede hacer, pero tengo que cambiar el biotipo. Ya el fenotipo lo hemos cambiado. ¿Vale? Ahora tenemos que cambiar el biotipo. Muy bien, quédense, vayan anotando las preguntas, que va a haber un momento de preguntas al término de la charla. Vamos a mirar el segundo caso. No se les olvide los cursos, las charlas personalizadas, ayuda en clínica. Si alguno está interesado en que vaya a su clínica o tiene alguna cirugía compleja o quiere que le opere, pues solo tiene que buscarme ahí info@drolmesortega. Y para los que están interesados en esos cursos práctico, totalmente práctico, como me gustan a mí, trabajando día y noche, o sea, mucha teoría 2 primeros días, después práctica, teoría, pero operando. Yo no opero, o sea, yo intervengo cuando la situación lo necesite. Mientras tanto, ustedes solos tienen que operar. Yo les doy las armas, les doy el conocimiento y les pongo el paciente, ¿vale? Les enseño a manejar la actitud, la parte psicológica, la parte ergonómica. Ahora le toca a ustedes operar. Yo ya le puse todo. En eso consiste el curso. Entonces no se les olvide, los que estén interesados, para junio 21, ¿vale? No, perdóname, me equivoqué la fecha. Creo que es un poco antes. Por favor, me escriben y les digo, pero es en junio. La fecha la puse mal, creo que la puse mal. Pero es para junio, ¿correcto? Así que el que esté interesado, recuerde que son solo 4 alumnos. 4 alumnos. Aquí me colé. Miremos este caso. ¿Perfecto? Paciente que parece que desde muy pequeña ha tenido muchos problemas. Tuvo un accidente, le hicieron endodoncia, tuvo infección, le sacaron los dientes, le pusieron un aparato de quitar y poner. Oiga, no, venga, póngase implantes que le va a cambiar la vida. Le ponen implantes, le cambió la vida, sí señor. Lástima que esta vez para mal. Le hicieron entonces un empaste, una funda en el diente al lado. O sea, todo se fue como complicando, ¿vale? Después súbele una mordida abierta, interesante la mordida abierta. Y si se concentran, bien concentrados a nivel del 11 más o menos unos 2 milímetros, pues tiene una fístula amplia, bastante interesante, ¿vale? Entonces, el 12 movilidad rondaba el grado 3, otra vez un biotipo fino. O sea, estas son las cirugías que son muy complicadas, ¿vale? Yo me senté con el paciente, me encantó la paciente porque tenía un cuadernito con una lista de preguntas y me encanta eso. El paciente tiene que saber qué le voy a hacer y nos sentamos y sacó sus hojas y empezó a hacerme así con las hojas y hacerme preguntas, y yo traté de ser lo más honesto posible. ¿Okay?
lo más honesto posible. Un segundito. Tengo un pequeño problema. Ok, he sido lo más honesto posible, sin problema, he sido muy honesto. Me explicó, ¿hay posibilidad de que salga mal? Le dije, sí, muchas. ¿Se me va a inflamar? Sí, bastante. Y entonces un momento que le dije, no, ya espérese que no le he contado todavía la mala noticia. Son cirugías que se puede dar la situación de que necesitemos una segunda cirugía, ya sea para mejorarlo o porque se nos complicó. Una cirugía muy complicada, un biotipo fino, una pérdida bastante grande. O sea, tiene todas las papeletas para que salga mal la situación. ¿Vale? ¿Significa que no se puede hacer? No, significa que el paciente tiene que saber que hay un riesgo adicional y que toca asumirlo, no tiene otra. Una chica extremadamente joven, creo que, no me acuerdo, pero creo que rondaba los 20, 30, 28, 30, una cosa así, o sea, muy, muy joven como para dejarla con una prótesis de quitar y poner, o sea, tiene que asumir ese riesgo. ¿Correcto? Miremos tres cortes del TAC interesantes. El primer corte, para que se den cuenta lo cercano que está a nivel del 12 ese implante, ¿vale? Que podría decir que parte de ese implante tuvo algo que ver en la pérdida de ese 12, ¿vale? Miremos ese 12 cómo está totalmente ese 11, perdón, está totalmente vestibularizado, esa pérdida transversal bastante marcada. Y miremos ese 21, ya más aparatino, una pérdida de hueso, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos encontramos, es el corte axial bastante complejo. Miremos esta ortopanto, recuerden que las ortopantos tienden a aumentar el problema, sobre todo estas divergencias, pero nos dice, oye, está un poquito acostado hacia distal. Dice, bueno, sí, un poquito. Sí es cierto que la ortopanto lo exagera más, ¿vale? Pero, oye, vayan anotando las preguntas, no se les olvide las preguntas, ahora contestamos. Muy bien, y miremos qué pasó. Aquí vemos la paciente con la mordida abierta. Esta es una foto que me llegó primero, antes de ver la paciente, por consiguiente la puse después de lo que yo vi en el estudio. Aquí se ve muy bien lo que intentaron hacer, que fue lo que yo les comenté. Oye, hubo una equivocación, el implante al ponerlo se fue un poquito a vestibular, pero cometiste un error gravísimo, gravísimo, que es querer disimularlo. Esto trae consecuencias en un futuro. Entonces, aquí están las consecuencias, ¿vale? Aquí tampoco creo que hubiese podido hacer mucha cosa, pero bueno, aquí se ve una mordida abierta, ¿vale? Mordida abierta, se ve ese, miren, entre el 11 y el 12 a nivel cervical, lleno de comida, esto, pues todo esto lo agrava todo. Miren el tipo de biotipo, un biotipo extremadamente fino, inflamado. Miremos el frenillo vestibular, muy bajo, muy bajo. Todo esto, cuando ves a un paciente así y dice, la cirugía es fácil, la cirugía es fácil. Lo difícil es cerrarlo. Lo difícil es que esos puntos aguanten en el tiempo. Eso sí es difícil. Pero la cirugía, hombre, no, la cirugía es fácil. Ahora cierre eso, ciérrelo. Dificilísimo, dificilísimo. Hay que hacer un muy buen manejo de tejidos blandos. Ahí lo tenemos, ese biotipo fino que me acompañó en todas las cirugías el sábado y el domingo. Ese biotipo estaba demasiado fino por por donde me metía el viernes y el sábado, perdón. Por donde me metía, biotipo fino, jueves y viernes. Por donde me metía, biotipo fino. Esta vez estuve en las clínicas y no sé, todo venía en biotipo fino, toda la versión era biotipo fino, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra TAC 3D, ¿vale? Vamos a mirar ese 3D, ¿correcto? Ahí se ve cómo hay esa pérdida marcada vestibularmente, feo, ahí se ve el 3D, muy bien manejado. Sabemos que no podemos confiarnos, pero nos da una idea de lo que nos podemos encontrar. Entonces, lo que hice fue una incisión sulcular alrededor de todas las raíces,
con un bisel externo para buscar la bolsa, para quitar bolsas. A medida que el bisel va cortando, estoy quitando la bolsa, y antes de sacar el implante, en esa fístula hice 2 cortecitos con el bisturí pequeñitos. ¿Para qué? Para dejar un tejido cruento, ¿vale? Un tejido cruento para que se puedan unir. Siempre lo he explicado a los alumnos. Si usted pone las manos aquí, se las amarra 15 días, cuando las suelta, pues tendrá dolor, tendrá todo, pero las manos están separadas. Pero si aquí me la raspo, le quito la primera capa y me la pongo, al otro día no lo voy a poder quitar, se me pega. Pues eso es cruento, eso lo dejo cruento, ese tejido lo dejamos bastante cruento. ¿Listo? Después fue muy sencillo, utilicé una llave antitorque de Microden, ¿vale? Una llave antitorque. Creo que si no saben cómo actúa, tengo vídeos ahí en Instagram que lo muestran perfectamente cómo actúa la llave. Colocamos la llave. Estas llaves sirven para todo, para cónicos, cilíndricos, conexiones internas, conexiones externas, cónicos. Sí, funciona para cualquier cosa. Como truco, imagínense que van a sacarlo algo y tienen un tornillo por dentro. Entonces, cuando van a colocar la llave, pues la llave no enrosca. Entonces, lo único que tiene que hacer es corte 1 o 2 milímetros y pruebe, ¿vale? Porque no enrosca, porque está entrando una parte que está chocando con el tornillo. Pero eso es como un truquito, un tip, así como que les voy adelantando. En este caso, nada, tenía que sacar el implante. Lo único que hice fue poner la llavecita, ir en sentido contrario, hasta que sientes que ya no cuesta con los dedos, y ahora sí pones la carraca y empiezas a hacerlo en sentido contrario, mucho más fácil. Es mucho fácil, y de un momento a otro vas apretando y le dices, yo le digo al paciente, dice, no te asustes porque va a haber un momento que suena algo raro. En el momento que suene ese algo raro es que ya salió. Entonces vas así, suena primero como cuando estás apretando 2 tornillos que suena, y de un momento suena un tac. En ese momento que hace tac es que suelta. Es cuando ya salió del hueso y a partir de ahí ya lo sacas, extremadamente fácil. ¿Vale? Todas estas llaves antitorque o contratorque funcionan menos en aquellos implantes que la punta del implante tenga como un triángulo, ¿vale? Que termine así como como una cruz, mejor. En la parte de abajo, eso no parte la llave antitorque. Entonces, en ese caso, pues nos vamos a una llave, una 3 fina, ¿vale? Ahí sí, ya una 3 fina para sacar el implante. Pero eso lo tengo por ahí en Instagram. Si lo buscan, en Instagram hay una charla pequeñita de 5 minutos que explico todo esto, ¿vale? En este caso, pues los implantes realmente salió muy fácil. Entonces no se los olvide, cuando tengan 2 heridas, una herida como en este caso, ahí en esa fístula, no se les olvide el bisturí, cortarlo, dejarlo cruento, porque si no, no se va a pegar y por ahí se le va a abrir la cirugía. ¿Correcto? Y aquí el implante sale, ¿vale? La llave antitorque, miramos, coge el implante y esto queda soldado en frío, soldado en frío, o sea, es una soldadura bárbara. Entonces, aquí es cuando nos dicen, no, y esa llave solo sirve para eso. Mentiras, la pueden arreglar, pueden volverla a utilizar. ¿Cómo se utiliza esa llave para sacarla de ahí? Eso queda muy pegado. Entonces tienen que ir a unos alicates de obra. No busquen en la clínica porque es muy difícil. Cogen unos alicates de obra de la casa, lo colocan en sentido como si estuvieran enroscando. Ahora esta vez, el otro es como si lo estuvieran sacando, que enrosca. Para soltarlo es como si lo tuvieras que enroscar, o sea, horario, ¿vale? Lo enroscas en sentido horario y es mentira, lo estás soltando. Cuando lo haces en sentido horario, que es como para una rosca, es cuando lo sueltas. Y ¡prum! Lo sueltas, lo limpias, lo esterilizas y sirve. Ellos dicen que solo sirve 3, 4 implantes. Mentira, sirve para más. O sea, por lo menos tengo uno que presté con 14 implantes así súper integrados y a él se le partió, a mi compañero, no sé si es que se le partió o qué fue lo que pasó, pero bueno. ¿Listo? Hicimos exactamente lo mismo en otro lado. Aquí, si se fijan, hay un tejido de granulación muy fuerte, hay un tejido de granulación que se compromete con el 12, ¿correcto? Miremos el implante el 21, muy bien.
Sacamos el implante, misma técnica, llave contra torque, suena un ruidito y después un taca, y ya está. Sacamos el implante y ahora viene lo interesante, limpiar extremadamente bien, no puede haber nada, saqué el dientecito, limpiamos extremadamente bien y recuerda que al ser esa mordida abierta, casi no tiene nada de hueso en el sector anterior, ¿vale? Está subido. ¿Qué pasa? Si no hay hueso, pues tampoco hay fondo de vestíbulo. Por consiguiente, el fondo de vestíbulo casi que me lo encontraba ahí. Eso que ustedes ven ahí, ese roquito que se alcanza a ver ahí, pues son las fosas nasales. Pues, imagínate, subimos hasta las fosas nasales, no pasa absolutamente nada. Ya lo hemos visto también ahí en Instagram, hay formas que muestro cómo hacemos elevación de fosas nasales, no pasa nada. Lo único que quiero decir es que en estos casos donde fondo de vestíbulo no hay, pues tienes que subir todo lo que puedas. Si fuera un canino, pues tendría cuidado con el infraorbitario, ¿vale? En este caso, pues lo único que tengo que prestar atención, oiga, que están las fosas nasales, que no pasa nada, que si la tocas, que es muy grueso ese tejido, ya lo habíamos visto, ¿vale? Ya lo habíamos visto. Entonces, no pasa nada, pero te obliga a ir muy arriba porque necesitas tejido para cerrar. Aquí el problema no es la cirugía, el problema es el tejido para cerrar. ¿Vale? Muy bien, esto es lo que me encuentro. Un implante muy palatino, un implante muy vestibular, un diente que se ha perdido toda la tabla, que hay una comunicación con un tejido de granulación que me tocó limpiar y ya todo perfectamente limpio. Mira, ahí se ve perfectamente la espina nasal anterior, o sea, excelente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fui todo lo más alto posible, porque sé que ahora tengo que cerrar y sé que voy a tener que cerrar con un biotipo fino, que va a haber una inflamación, que se va a inflamar muchísimo, que es normal la inflamación, pero que el tejido tiene que aguantarlo. O sea, eso es lo difícil. Muy bien, perfectamente, miramos cuál es mi discrepancia y me doy cuenta que mi discrepancia, pues mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 13 milímetros en altura vertical. 13 milímetros en altura vertical, son muchos milímetros. Son muchos milímetros, pero sí es cierto que tengo unos picos óseos muy interesantes, el de los dientes y la espina nasal anterior, esa parte también se convierte en un pico, o sea, no lo descarten, también es un pico nasal. Ahí me acuesta la membrana para que me dé ese volumen. Excelente, excelente. Entonces no me descarten ningún pico, ningún marco óseo, que eso nos va a dar más vida al tratamiento. ¿Vale? Misma cirugía, una cirugía fue en la mañana, si no estoy mal, una cirugía fue a las 8, 9 de la mañana y la otra cirugía, si no fue mal, a las 5 de la tarde. O sea, exactamente misma cirugía, mis incisiones exactamente lo mismo, una incisión divergente hacia el ángulo agoniaco, ¿vale? Y una incisión a nivel del 6, distal del 6, ligeramente divergente, y me dio bastante tejido, bastante hueso para recuperar, así que lo que hice un muy buen rasgado. A diferencia del primer caso a este caso cogí muchísimo más hueso, muchísimo. Utilicé la mitad de lo que podía utilizar, con la mitad ya iba sobrado, ¿vale? Era mucho hueso, o sea que iba muy sobrado. Y aquí hicimos algo muy interesante, hicimos una mezcla, se le sacó sangre al paciente y lo que hicimos es una mezcla muy interesante. Utilicé el hueso osteogen, este hueso que les estoy comentando, es de origen bovino, personalmente me gusta muchísimo. ¿Qué ventajas veo? Dos muy importantes. La primera que me encanta, que medio toca la sangre y es que se compacta solito, o sea, excelente, eso es una de las cosas que es muy buena. Sí es cierto que podemos decir que este hueso aquí me están diciendo que tenga cuidado con el micrófono para que se dé cuenta. Aquí me avisan todo. Entonces, este hueso, esas son las dos ventajas. La primera, el sangrado que se adhiere muy bien, me encanta eso. Y el segundo, solo lo puedo explicar cuando veamos los casos que voy a explicar la semana siguiente, que es la pérdida de hueso que él tiene, ¿vale? Por norma hay una pérdida de hueso
en todos, cuando hacemos una regeneración y una pérdida de hueso, por norma entre un 25 y un 30%. Pues en estos casos que he trabajado con este hueso, no me llega ni al 7, el 8% de la pérdida de hueso transversal. Y eso me gusta, y vertical. Eso me gusta mucho, 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 mucho. Es un hueso que se deja manejar exageradamente bien, ¿vale? Y utilizamos una técnica, dije, mira, como hay posibilidades de que esto se me abra, voy a aprovechar y voy a utilizar el PRGF, plasma rico en factores de crecimiento, ¿vale? Y aquí parte de mí entra o sea, una parte me gusta utilizarlo y otra parte no me gusta utilizarlo, ¿vale? Yo sé que esto me entraría en una discusión muy grande y tendría que, recuerden que yo soy clínico, no soy científico, y se lo he dicho a todo el mundo, yo no soy científico. Yo hablo, de lo que yo hablo es por la cantidad de trabajos que tengo, las fotos que tengo, cómo lo analizo y tomo mis conclusiones. O que a lo mejor las conclusiones mías no son las adecuadas. Yo siempre le he dicho a todos mis alumnos, en primer lugar, no me pueden creer a mí, pero a ninguno. La mejor conclusión la tienen ustedes mismos. Tómense fotos, miren lo que tienen que hacer, ustedes mismos analicen, comparen y toman decisiones. Yo sencillamente soy una guía. Entonces, el utilizar un plasma rico en factores de crecimiento en una regeneración, me gusta un 50-50%. ¿Por qué me gusta? Porque quiera o no quiera, le estoy dando un poco más de vida a todo este hueso, está muy bien organizado. Pero tiene una cosa que no me gusta. ¿Vale? Tiene una cosa que no me gusta, que este es un coágulo. Y este coágulo tiene un espacio. Y es un espacio que con los días va a desaparecer. Con las horas ese espacio desaparece. Por consiguiente, si yo tengo una fijación absoluta, cuando este coágulo desaparece, parte de esta fijación ya no es tan absoluta. Por eso no me gusta. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Por eso, aunque utilizamos mucho material, solo coloqué muy poquito de esta membrana, de este hueso PRGF, para adherir este hueso. Utilicé relativamente poco, tampoco, que creo que lo único que se ve ahí fue lo que utilicé, ¿correcto? No me gusta utilizar ni llenarlo volumen. ¿Por qué? Porque cuando hice muchos casos con mucho volumen del plasma rico en factores de crecimiento dentro de la regeneración propiamente dicho, perdía muchísimo, tanto en altura como altura y transversalmente, perdía muchísimo volumen. Por ese acto, por ese hecho es que no me gusta, ¿vale? Pero me gusta porque quiera o no quiera, mirar, ahí tenemos un hueso bastante rico. Entonces, ¿qué hice? La primera capa de hueso que puse fue un hueso autólogo. La segunda capa, hueso autólogo más el hueso osteogen, ¿vale? Con plasma rico en factores de crecimiento, ¿vale? Y lo coloqué con esta membrana también. Y aquí me gusta que vean, porque hice un vídeo para que vean que me gusta esta membrana, ¿vale? Sí es cierto que la casa comercial nos dice que hay que hidratarla. Yo personalmente no la hidrato. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con una membrana medianamente rígida. ¿Qué pasa? Cuando esta membrana toca la sangre, se alimenta ella misma y se hidrata de una forma extremadamente fácil. Por consiguiente, no me preocupa en hidratarla. Sí, que si la hidrato me es más fácil de manejar, más fácil que manejar una membrana moviéndose que una membrana rígida, pues mira, para gusto los colores. Pero lo que sí sé es que gracias a esa capacidad que ella tiene, se hidrata extremadamente fácil. Pues que se hidrate en boca y que se hidrate con sangre, qué mejor con esto, ¿vale? Muy bien, y aquí entramos con esta membrana Hexaflex, ¿vale? Que es de pericardio bovino, y a su vez es un colágeno tipo 1. Recordemos que el cuerpo tiene más de 24 tipos de colágeno, siendo el colágeno tipo 1 el colágeno que más tenemos en el cuerpo, ¿ok? Y esta membrana puede garantizar más de 4 meses, ¿vale? Con que nos garanticen los 2 primeros bien, 3 bien, bien. Oye, 4 mejor, excelente, ¿vale? Y esta membrana tiene una cosa muy interesante y eso es lo que quiero que vean ahora, que es, tiene doble capa, ¿vale? Es bilayer, o sea, bilayer, le pone el nombre, que tiene doble capa, ¿vale? Tiene doble capa de membrana y están entrecruzados, siendo una membrana, vamos a llamarla natural, ¿vale? Cruzada, se comporta como una membrana natural. Me encanta eso, ¿vale? Con su doble capa y eso, entrelazada multidireccional.
Perfecto. Y esto te da una ventaja interesantísima y ahora les voy a mostrar cuál es la ventaja porque hice un vídeo. ¿Listo? Lo interesante de esta membrana, que aunque podemos dejarla pegada a los dientes, personalmente no me gusta, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, ya puesta, cojo mi bisturí y me separo ese medio milímetro. Yo el último toquecito tenso, después de que tenso, recorto un poquito mejor y vuelvo y tenso los extremos, ¿vale? Por consiguiente me queda la membrana muy bien tensa, muy bonita, ¿ok? Y entonces aquí entramos hice la fijación absoluta, hice con tornillos de osteosíntesis, porque quería demostrarles algo muy interesante, utilicé tornillos de osteosíntesis y a su vez utilicé chinchetas, porque lo que estamos buscando es una fijación absoluta. Si se fijan, en un lado tengo tornillos de osteosíntesis y en el lado derecho de la pantalla son chinchetas, ¿vale? El tornillo de osteosíntesis de Microden tiene una peculiaridad también muy interesante, es un tornillo como de contrachapa, quiere decir que ahora lo van a ver, que no es recto, es como un triángulo, entra, apenas toca el hueso, eso empieza a enroscar, muy interesante. ¿Qué tiene interesante esto si lo llevamos a este tipo de membrana? Que la membrana no se enrocha, ¿vale? Como otras membranas, no habré puesto yo membranas de todo tipo, que cuando vas a colocar un tornillo de osteosíntesis, pues la membrana se enrolla. En este caso, la membrana es lo suficientemente, y voy a poner un comillas inmenso, rígida, que permite que el tornillo se deslice sin ningún problema. Sin ningún problema. Y por eso vamos a mirar el vídeo y voy a mostrarles tres cosas de este vídeo, ¿vale? Tres cosas muy interesantes del vídeo. Y lo voy a ir, a medida que vaya saliendo el vídeo, lo voy mostrando. Entonces, mirad, lo primero, ese tornillo de osteosíntesis, ¿vale? Mirad, solo lo puse, no hice nada. Mire que la membrana no está hidratada, solo se está hidratando en sangre. Pongo mi tornillo de osteosíntesis, mirad, entró solito. O sea, una verdadera pasada. Pongo mi tornillo, tal. Y la segunda, muy interesante, aquí lo que estoy haciendo es, uno de los principios de esta técnica, ustedes saben que es que ese hueso quede totalmente condensado, ¿vale? Entonces lo que hago es, hago una parte y desde aquí hago como una especie de bolsillo y condenso. Mirad la pinza que estoy utilizando, es una Axon con garra. Lo que estoy tratando es de romper la membrana y esto lo estoy haciendo a propósito, ¿vale? Y he utilizado una pinza con garra. Si ustedes lo utilizan pinzas con garras en cualquier membrana, sabe que lo va a romper. Normalmente utilizamos pinzas sin garra para tensionar una membrana. Aquí lo estoy haciendo a propósito. Quiero romperla, quiero ver cuál es el límite de la membrana, ¿vale? Mi fuerza que estoy utilizando con las Axon es elevada, ¿vale? Y mirar ahora, pues voy a colocar mi chincheta, ¿vale? Un golpe, una chincheta Microden de 3 milímetros, sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Después tensionamos más y lo hacemos sin problema. Quiero que se den cuenta esa situación que es extremadamente interesante. Es muy interesante. Es una membrana bilaminar, traccionas muy bien, pinza de garra, porque estoy buscando. Una de las cosas cuando yo alguna vez en los chats muestro trabajos y me preguntan, oye, ¿qué membrana utilizó? ¿Qué hueso utilizó? Yo nunca hablo de nada. En primer lugar, a mí no me pagan nada. Pero no hablo por una situación muy simple. Solo hablo cuando lo he llevado al límite del material. Y cuando el material pasa y pongo unos comentarios, mi test de calidad mío personal, el que es clínicamente, es cuando yo digo de qué material estoy utilizando. Y aquel que me conoce sabe que cuando utilizo un material es porque ya lo he probado, lo he testado y doy mi opinión. Así como hay materiales que he utilizado y digo, pues esto yo no lo utilizaría, o hay materiales que les digo, no, utilice cualquiera, o este, me da lo mismo. Si se comportan igual, compres el más barato. ¿Tienes? Pero si estás haciendo técnicas que el truco o la base de la técnica es que haya una extremadamente condensación, una condensación extrema, no se dejen engañar por nombres ni por el texto, no. Pruébenlo. Esto es probando. No voy a dar el nombre porque no viene al caso ni me lo han preguntado, pero me acuerdo de una membrana que me dijeron, esta membrana es, la compré 300 y pico de euros
Y en la primera que fui a poner el tornillo, por ahí se me fue. ¿Y qué quiere que haga con una membrana que parece un papel, un folio? Pues no me sirve. ¿Correcto? Muy bien, seguimos ahí. Claro, ahora viene el verdadero problema. Ahora suturar. Suturar, ¿qué implica? Ir hasta fondo de vestíbulo y buscar esas fibras elásticas. Claro, esas fibras elásticas tienen una parte que ya no es más elástica. O sea, tengo que buscar muchísimo. Hay una parte que ya no es tan elástica. Pues tenemos que empezar a buscar todo y casi que entramos casi que al músculo. Claro, cada vez que entramos al músculo, ustedes saben, pues que tiene todas las papeletas de una linda y hermosa inflamación. Y esto el paciente tiene que saberlo. Oye, usted se va a encontrar con una inflamación que por norma empeora al tercer día. Que si empezó el primer día la inflamación y se pone así como un monstruo, genial, porque significa que el tercer día ya no va a estar tan inflamada. Pero por norma va a inflamarse mucho el tercer día. El tercer día. ¿Por qué? Porque es cuando llegan todas las células de defensa. ¿Vale? Entonces ya todas las células de los eosinófilos, todas estas cuestiones llegan ahí defensas. Recuerden que la primera célula de defensa son los neutrófilos. Ellos llegan y llevan su radio y dicen, oye, aquí tenemos un problema, y empiezan a venir todos los amigos y es cuando empieza esta inflamación. ¿Vale? Muy bien. Y ahora sí, es un biotipo, aunque es un biotipo fino, no es tan fino como el del caso anterior. Entonces, en este caso dice, vale, tengo un plasma, un PRS, y ahora sí me gusta. Esto, así como les dije que el otro no me gusta tanto, esta parte me encanta. Me encanta. Ponemos una pequeña capa de una especie de membrana que es muy interesante de plasma. Realmente en estos días les voy a mostrar casos que utilizo. Ahora me gusta más otro tipo de técnica, ¿vale? Que es el LPRF, que es fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Me gusta más esa técnica últimamente. Cuando hablemos de esta técnica, les muestro la diferencia entre tres técnicas y por qué una me gusta más que la otra. Pero si vamos a la profundidad de la técnica, podemos decir que más o menos es lo mismo. ¿Ok? Pero entonces en este caso lo que voy a hacer es una capa de este PRGF, plasma rico en factores de crecimiento, ¿ok? Y hacemos una muy buena sutura. Lógicamente, en este caso, el tejido siendo biotipo fino me va a soportar más, ¿vale? Pues hacemos 3/4 de lo mismo, una capa, una primera capa de un colchonero, ¿vale? Y una segunda capa en puntos de puntos simples en planos, ¿vale? Entonces lo que es el colchonero horizontal y por segundo, pues el colchonero, los puntos simples. Y cerrar esto es bastante interesante. Muy bien,